Está acogido con pinzas, pero los equipos de Donald Trump y Joe Biden han trabajado conjuntamente para alcanzar un plan de alto el fuego en Gaza con el apoyo de Benjamin Netanyahu. Un acuerdo que llega pocos días antes de la llegada del magnate a la Casa Blanca. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en El País, alto el fuego en Gaza, ¿un regalo para Trump? Hola, Luis. Hola, Silvia, ¿cómo estás? Luis Doncel es el jefe de Internacional. Luis, quiero que empecemos porque me cuentes en qué circunstancias llega el alto el fuego en Gaza, en qué momento estaba el conflicto. A ver, este acuerdo llega cuando el gobierno israelí sufre una fuerte presión para lograr la liberación de los rehenes. Por otra parte, Gaza está sufriendo una crisis humanitaria sin precedentes. Estos dos factores son importantes, pero ninguno de ellos ha sido determinante. Yeah. La prueba es que ya hubo otros intentos de cerrar acuerdos en circunstancias similares y siempre fracasaron. Aquí, Silvia, la clave es la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Ya amenazó hace unos días con provocar lo que él dijo que sería un infierno si no se cerraba un acuerdo antes del lunes, el día en el que él va a jurar el cargo. Y su aliado Benjamin Netanyahu le ha servido este triunfo en bandeja de plata. Trump no ha tenido ni siquiera que mancharse las manos y empezar a tomar decisiones ya desde el despacho oval. Pero aparte de esto me gustaría destacar dos ideas. Nada está cerrado aún. Netanyahu ya está sembrando dudas sobre el acuerdo este jueves, pocas horas después de que lo presentaran con grandes alharacas el presidente Biden y el primer ministro qatarí. Y la segunda idea es que incluso aunque este acuerdo se cumpla, eso no va a significar que la paz llegue a Oriente Próximo. De esa incertidumbre y de esto último que acabas de decir vamos a hablar más adelante, pero me gustaría que primero, Luis, me contaras qué cifras ha dejado la guerra en Gaza hasta ahora. Pues la verdad es que son unas cifras horrorosas. Pocas veces hemos visto en una guerra un porcentaje de muertos de estas proporciones. En los últimos 15 meses, la guerra de Gaza le ha costado la vida a 46.700 personas. Parece una cifra muy alta, pero es más impresionante si se mira en proporción. Si se tiene en cuenta que en Gaza viven unos 2,2 millones de personas, eso supone que ha muerto más del 2% de la población, una de cada 50 personas, y la mayoría son mujeres y menores de edad. Son unas cifras insólitas en otras guerras. Además, estas cifras se basan en los datos que dan las autoridades de Hamás, que son las únicas que tenemos, pero pueden ser aún peores. Hace poco, la revista científica The Lancet publicó un artículo en el que hacían una comparación con 3 listados distintos y elevaban la cifra de muertos un 70%. Ellos contabilizaban hasta el pasado junio casi 65.000 muertos. Estas son las cifras de muertos, pero aparte Gaza ha sido completamente arrasada. Los hospitales, escuelas y otras infraestructuras básicas han quedado devastados. Y muchas de las personas que en principio podrán volver a sus casas si este alto el fuego sale adelante, se encontrarán con que no tienen nada, que sus casas han desaparecido. El panorama no es desolador solo en Gaza. El conflicto que empezó el 7 de octubre con una matanza terrible por parte de Hamás, que provocó en Israel el mayor shock nacional que había conocido en toda la historia del país, ha incendiado también la situación en Cisjordania y en gran parte de Oriente Próximo. Ya en mayo, Joe Biden intentó un alto al fuego y propuso un acuerdo. Luis, ¿es muy diferente de este al que se ha llegado ahora? La verdad es que es prácticamente el mismo. Entonces, ¿por qué tengo la impresión de que casi es un acuerdo de Donald Trump? ¿Estoy equivocada? Para nada, Silvia. Creo que tienes toda la razón. Es cierto que en estas negociaciones hemos visto una colaboración que es poco habitual entre los equipos de Biden y de Trump. Y también han empujado otros negociadores, que son Qatar y Egipto. Pero lo que estamos viendo estos días no se entendería sin el factor Trump. En estos 4 años, pese a algunas declaraciones y ciertas incomodidades que hemos visto evidentes entre el equipo de Biden y el de Netanyahu, Estados Unidos ha mantenido un respaldo clarísimo a Israel. Pero Netanyahu sabe que con Trump puede ir más allá, puede ganar aún mucho más. Claro. No olvidemos que en su anterior mandato, Trump ya tomó una decisión que rompía con décadas de política exterior de Washington, que fue el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel. Y en este escenario se abre además la puerta para que Trump retome la normalización de relaciones entre Israel y Arabia Saudí. Este era un proyecto de Biden que estaba a punto de salir adelante y que frustraron los ataques de Hamás del 7 de octubre.
¿Y cómo ha sido la actitud posterior de Trump y Biden? ¿Se han elogiado? ¿Se han atribuido cada uno el éxito? Bueno, Biden respondió con un "estás de broma" al periodista que le preguntó a quién había que atribuir el mérito del acuerdo, si a él o a Trump. Yeah. Y bueno, es cierto que este alto el fuego es fruto de los esfuerzos negociadores de su administración, pero también lo es que esta semana ha quedado clara la debilidad del propio Biden, incapaz de sacar adelante este acuerdo en 15 meses de guerra, y que ahora Trump nada más, ni siquiera ha tenido que llegar al despacho oval y ya se va a poner la medalla. Como decías antes, todo esto está cambiando casi al minuto. Este alto el fuego tiene distintas fases, además, no es hasta el domingo cuando se hace efectivo. ¿En qué consisten esas fases, Luis? ¿Me las puedes resumir? No, Silvia, es que incluso esta idea del domingo tampoco está clara. Esto fue lo que anunció el miércoles el primer ministro qatarí. Pero después Netanyahu, presionado por sus socios más ultras, ha pospuesto la reunión de su gobierno en el que había que votar este acuerdo. Y ahora no está claro qué va a pasar, si va a salir adelante ni cuándo entrará en vigor. Pero el plan, si se cumple el plan inicial, la primera fase debería empezar, como tú decías, el domingo. Si se cumple, durará 6 semanas y es un periodo en el que Hamás entregará a 33 rehenes. Parece que un tercio está sin vida, pero no lo sabemos a ciencia cierta. Y estos en su mayoría son mujeres, menores, enfermos y hombres de más de 50 años. Esta fase debe ser, en teoría, la más sencilla. Lo más complicado será ir cumpliendo las siguientes a medida que pasen las semanas. Durante ese mes y medio, Israel debe iniciar la retirada progresiva de sus tropas en Gaza y comenzar a liberar a presos palestinos. Algunos de estos tienen condenas de varios lustros, aún por cumplir. Y también debería permitir a los desplazados del norte de Gaza ir regresando a sus casas, las que queden en pie. Y en total la idea es que Israel libere a unos 1.000 presos palestinos. Ya en esta primera fase comenzará a negociarse la puesta en práctica de la segunda, que será aún más difícil. Ahí deberían liberarse a los restantes 65 rehenes y también cadáveres. No se sabe cuántos vivos y cuántos están muertos. Y el ejército israelí debería seguir su repliegue. Esta es la parte que más enfada a los ultranacionalistas israelíes, que creen que es una cesión insoportable ante los palestinos. Por lo que me cuentas y he leído de tu sección estos días, los secuestrados israelíes van a tener un papel fundamental. Sí, sin duda, va a ser sin duda fundamental. Las familias de los rehenes que no entren en el grupo de la primera entrega temen que las negociaciones se estanquen y que entonces sus maridos, hermanos o hijos sigan estando cautivos. Además, algunos familiares han mostrado su rechazo a que la población del norte de Gaza pueda regresar a sus hogares en la primera fase, con parte de los rehenes aún en manos de Hamás. Y quedaría, Luis, una tercera fase de este plan, ¿no? Sí, que como ves hay muchos condicionantes. Si se cumple lo acordado en las 2 primeras, en esta tercera y última fase habría que ver qué va a pasar a largo plazo con las autoridades de Gaza. Esto es lo más difícil de todo porque Israel no va a permitir que Hamás, que gobierna la franja desde 2007, siga mandando. También habrá que hablar de la reconstrucción, que va a costar unas cantidades brutales de dinero. En su mayor parte, este dinero lo pondrá la cooperación internacional. Pero como ves, Silvia, no es nada fácil que todo esto salga adelante. Nada fácil, y por eso quería preguntarte cuáles son los principales desafíos para que se mantenga ese alto el fuego, para que todas estas fases se puedan ir cumpliendo. Bueno, como te decía, está todo cogido con alambres. Habrá que estar muy atentos a las discusiones que veamos dentro del gobierno israelí. Y sobre todo si sus 2 miembros más ultras, que son contrarios al acuerdo, dan el paso de salir del Ejecutivo, lo que provocaría una crisis política en el país. Pero más allá de Israel, habrá que estar atentos también a la respuesta de sus enemigos tradicionales. Hezbollah está muy deteriorada tras la guerra del Líbano, pero sobre todo habrá que ver cómo responde el gran enemigo de Israel, Irán. Yo quería que habláramos también de Netanyahu, pero dame un momento y enseguida volvemos, Luis. Estoy con Luis Doncel, jefe de sección de Internacional. Luis, me contabas que el alto el fuego en Gaza se ha logrado a través de una colaboración inusual entre las administraciones de Biden y Trump. Pero, ¿qué va a pasar con Netanyahu, sobre quien recae una orden de arresto del Tribunal Penal Internacional contra él y también contra su exministro de Defensa por crímenes de guerra y lesa humanidad? A ver, el acuerdo no tiene nada que ver con el papel de Netanyahu ante la justicia internacional. Puedo equivocarme, pero creo que pese a lo que digan los jueces y fiscales del TPI, es muy dudoso que ningún país occidental vaya a permitir la detención del jefe de gobierno de un país enemigo. Entiendo. Háblame, Luis, por favor, del papel de otros actores internacionales en este proceso, porque no creo que todo haya sido gracias a Estados Unidos.
Bueno, está claro que el papel fundamental lo juega Estados Unidos, pero también han desempeñado un papel muy importante países como Egipto, Qatar y Turquía, que han sido actores fundamentales. Egipto, por su cercanía geográfica y su relación histórica con Gaza, que ha facilitado canales de comunicación. Y Qatar ha ofrecido apoyo financiero a las infraestructuras de Gaza y ha mantenido vínculos con las milicias palestinas. ¿Y cómo ha reaccionado la comunidad internacional a este acuerdo? Pues con mucha cautela, la verdad. Todo el mundo lo celebra, pero siendo muy conscientes de que en su camino hay muchos peligros. La Unión Europea y Naciones Unidas han expresado su esperanza de que este sea el primer paso hacia una paz más estable, pero muchos gobiernos siguen siendo escépticos sobre la posibilidad de que este acuerdo se mantenga a largo plazo. Oye, ¿y dice algo el acuerdo sobre el futuro político de Gaza? Pues no se mete a entrar en profundidad en las cuestiones más espinosas, como es el estatus de Gaza o el reconocimiento de un Estado palestino. Esto que estamos viendo se trata más bien de una tregua temporal para detener la violencia. Es verdad que el alto el fuego es un avance importante, pero cualquier resolución a largo plazo dependerá de un acuerdo político más amplio que aborde las tensiones entre Israel y Palestina, algo que aún parece lejano. Claro. Ya hemos hablado mucho de diplomacia, de dirigentes. Habíamos empezado este episodio hablando de heridos, de muertos, de desplazados. Quiero acabar con el impacto de este alto el fuego sobre los civiles. ¿Cómo les va a cambiar la vida, Luis? Pues Silvia, por ahora no ha mejorado nada. Más de 70 gazatíes han muerto desde que se anunció el acuerdo. Pero no quiero ser cínico. Las escenas de celebración que vimos el miércoles en las calles de Gaza sugieren que la vida diaria de los que viven allí va a mejorar. A corto plazo, desde luego, deberían cesar los bombardeos y aumentar considerablemente la llegada de ayuda. Lo más importante ahora va a ser asegurar el suministro de alimentos, agua potable y atención médica. Se están movilizando esfuerzos para reconstruir las infraestructuras básicas como hospitales y escuelas. Pero bueno, pese a todo, los donantes internacionales están advirtiendo de que sin una solución política, la ayuda solo podrá ofrecer un alivio temporal. Luis, te libero, tu sección te reclama. Gracias. Gracias a ti, Silvia. Este episodio lo han realizado José Juan Morales y Luis Doncel. El diseño de sonido es de Camilo Iriarte. La edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País. Gracias por escuchar.